Saludos estimados, mi nombre es Luz Angélica Francisco y junto a Marifer Cruz les estaré acompañando en esta presentación titulada Exposición de estudio de casos sobre el autoritarismo y el caudillismo durante el periodo 1844 a 1978. Nosotras estudiaremos el caso de Ulises Xerox Lilis. Hablaremos de dictadura y caudillismo, de Ulises y sus dos gobiernos, y del caudillismo y dictadura en los gobiernos de Lilis. Nuestros objetivos son analizar el caso del antes presidente Ulises Xerox, desglosando su participación política en dos gobiernos. Pregunta de investigación. ¿Fue Ulises Xerox un caudillo o un dictador? ¿Y por qué se le considera así? Para comprender el tema, vamos a saber qué es un caudillo, el caudillismo, un dictador o la dictadura. Un caudillo es un líder militar, político o social que tiene gran poder e influencia sobre un grupo importante de personas. El caudillismo se denomina el régimen o gobierno presidido por un caudillo. Por otra parte, una dictadura es un gobierno que prescinde del ordenamiento jurídico y de la legislación vigente para ejercer, sin ningún tipo de oposición, la autoridad de un país. La misma suele concentrar su poder en torno a la figura de un único individuo que recibe el nombre de dictador. Al acceder al poder, ya sea por vía democrática o mediante un golpe de Estado, el dictador suele formar un gobierno de facto, donde no existe la división de poderes y se impide que la oposición llegue al gobierno por medios institucionales. Caudillismo en República Dominicana. El periodo del decurso histórico nacional, comprendido entre 1844 y 1931, fue dominado por el caudillismo. Los caudillos en República Dominicana eran apoyados generalmente por la comunidad campesina. Lo hacían porque deseaban movilidad social, recursos para satisfacer sus necesidades, obtener un rango militar, entre otros beneficios. Cada caudillo recibía del gobierno con quien había pactado una porción del presupuesto nacional. A los caudillos regionales se les cedía el control de los impuestos sobre importaciones solventados en el puerto de desembarque, lo que les permitía obtener préstamos de los comerciantes locales para financiar sus ejércitos privados. Algunos ejemplos de caudillos en República Dominicana está Buenaventura Báez, Ulises Xerox, Pedro Santana, Joaquín Balaguer. Dictaduras en la República Dominicana. Las dictaduras en República Dominicana contaban con el apoyo de Estados Unidos, ya que a estos les favorecía de una manera muy significativa. Tal es el caso de Ulises Xerox, quien inicia una dictadura en 1887, donde fueron ampliadas las medidas favorables al capital extranjero. Medidas que, aunque favorecieron a la industria azucarera, lograron que poco a poco pasara a manos del capital norteamericano. Por otro lado está el caso de Rafael Leónidas Trujillo, quien a principios de su gestión las aduanas estaban bajo el control de los norteamericanos. Como les dije, hoy vamos a hablar de Ulises Xerox. Ulises Xerox nació en Puerto Plata, murió en Moca, fue un militar y político dominicano. Fue presidente en 3 ocasiones, del 1 de septiembre de 1882 al 1 de septiembre de 1884, entre el 6 de enero y el 27 de febrero de 1887 y nuevamente desde el 30 de abril de 1889 hasta su asesinato en 1899. Los historiadores suelen dividir la participación política de Ulises Xerox en 2 gobiernos y nosotros también lo analizaremos en 2 gobiernos. Primer gobierno de Lilis.
de 1882 a 1844, en el periodo de la ocupación haitiana. Ya esto fue finalizando ese periodo. Heroux mantuvo un gobierno democrático durante el periodo constitucional 1 de septiembre de 1882 hasta el 1 de septiembre de 1884. Bajo su primer gobierno se fomentó la política de inmigración extranjera al territorio dominicano, se trasladaron al país los restos de Duarte desde Venezuela, se aumentó los ingresos fiscales y se reforzó la profesionalización de los militares con el fin de que brindaran mejor servicio al Estado. Se le considera a Ulises Heroux caudillo en este primer gobierno, pues él pertenecía al Partido Azul, donde el líder era Gregorio Luperón, un caudillo, pero poco a poco, gracias a su inteligencia, a su valentía, él se convirtió en uno de los líderes más importantes del Partido Azul. Entre las características de este primer gobierno se reconocieron los derechos de los campesinos a ser propietarios de los terrenos que cultivaban de hace años. Fue responsable de la instauración del ferrocarril. Fue auspiciador de las primeras y más importantes obras de infraestructura del gobierno. No se destacaron actos de corrupción por la administración ni por el presidente. Esto fue un gobierno limpio, sin corrupción. Sin embargo, ya finalizando este gobierno, cuando estaban nuevamente en las elecciones, el 1 de septiembre de 1844, que aspiraban Segundo Invert y Francisco Villini, Lilis dio algunos indicios de dictadura. Luperón seguía siendo el líder del Partido Azul y él decidió apoyar a Segundo Invert, mientras Lilis apoyaba a Francisco Villini. Heroux le dijo a Luperón que se pondría del lado de Invert en caso de que él mismo ganara las elecciones, pero cometió un fraude al llenar de votos las urnas de precintos clave y asegurando de esa forma la elección de Villini. Segundo gobierno de Lilis, de 1887 a 1899. Lilis regresa al poder en 1887 con una lógica de gobierno diferente. Este, ya pulido en las ocupaciones de la presidencia, llega dispuesto a mantenerse en el poder y para esto no reparó en gastos y mañas. Se aleja de Luperón e inicia su propio camino, imponiéndose poco a poco como líder absoluto del Partido Azul. Lilis instauró un régimen personalista que liquidó los principios democráticos, favoreció la corrupción y dejó al país en bancarrota. En otras palabras, este segundo gobierno podría considerarse dictatorial o autoritarista. Este gobierno se caracterizó por estableció una política agresiva para el desarrollo de la administración pública, se impuso varias veces con la reelección, centralizó todas las funciones administrativas, persiguió a todos sus opositores, aniquilando a los que participaron en la Revolución de Moyo, concluyó la construcción del ferrocarril que iba desde Samaná hasta La Vega, e hipotecó las aduanas, entre otras. Ulises Heroux fue un dictador que tuvo la adhesión de los caudillos locales. Basados en nuestra investigación podemos enfatizar que su dictadura se caracterizó por el control del ejército, del Congreso y el Poder Judicial, contando con el apoyo de la Iglesia Católica, los inversionistas norteamericanos, comerciantes e industriales. Durante este periodo la prensa y la oposición fueron reprimidas, y la marcada existencia de un terror político que llevó a decenas de sus opositores a la cárcel, el exilio o a la muerte.